Hola amigos, ahora que llega el calor extremo, os voy a llevar hasta un sitio que es mucho más caluroso. Nos vamos a ir al África subsahariana. Nos vamos hasta el Alto Volta, una región de la antigua colonia francesa del África Occidental. Allí surgió la historia de un hombre que quiso cambiar la sociedad en la que vivía y casi lo consigue. Vamos a hablar de Thomas Sankara, al que apodaron el Che africano. Soy Tony de Melk y os voy a explicar su historia. 21 de diciembre de 1949. Nace en el Alto Volta, que como os decía es una provincia del África Occidental francesa, Thomas Isidore Noel Sankara. Vale, os acabo de decir 1949. Pues África aún está repartida entre multitud de países europeos y Francia tiene una gran tajada de lo que es la parte occidental del continente, lo que hoy es Mali, Camerún, Senegal, Costa de Marfil. Todos estos países pertenecían a Francia, pero esto más o menos va a durar hasta el año 60. Cuando Francia les otorgará la independencia, pero con ciertas particularidades. Francia se ha sumido en unas guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, muy impopulares, y que les ha causado multitud de bajas. La guerra de Indochina, en la que Vietnam logra la independencia, la guerra de Argelia, que Argelia también consigue independizarse, y Francia no se puede permitir tremendas sangrías entre sus jóvenes. Y sin hablar de que Francia es uno de los países importantes de la recién creada ONU. Y la ONU critica el aspecto colonial de algunos países. Y han dicho que estos países ocupados tienen el derecho a emanciparse. Entonces Francia y el Reino Unido otorgan el poder de independizarse a muchos de estos países. Pero Francia, la manera que lo hace es diferente. Se lo monta de una manera que estos países acaban siendo satélites de Francia, dependen de Francia. París coloca dictadores, les coloca la moneda, porque si tú miras la moneda de muchos países africanos, tienen la moneda que es el CFA, que es el franco centroafricano, que es una copia del franco francés. Francia ha perdido estos territorios, pero controla gran parte de la economía y de las políticas exteriores de estos países. Dejan a alguien que se ocupe de este país, a algún amigo, y hacen que se enriquezca. Esto es lo que suele ocurrir con los dictadores africanos. Francia juega sus bazas con las etnias. Se apoya en una y esta hace que controle a las demás, y así Francia siempre tiene un control sobre estos países. Esto es lo que se conoce como el neocolonialismo. Alto Volta es esto. Es un país que se ha independizado en el año 60, con una serie de presidentes y dictadores colocados a dedo, que cuando la cosa se complicaba, se daba un golpe de estado y se ponía otro. Thomas Sankara nace con esta situación. Apenas tenía 11 años cuando se declara la independencia. El Alto Volta es un país con 3 religiones. Tenemos el cristianismo, también un alto porcentaje de musulmanes, y luego están las religiones animistas. Pues el padre de Thomas Sankara nació como musulmán, pero luego ya se convirtió al cristianismo, y la madre de Sankara era cristiana. Por eso Sankara conoce los dos mundos. Sabe moverse entre los dos grupos religiosos. De su infancia poco podemos decir, salvo que su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Había estado luchando en Europa contra los nazis.
y luego cuando llegó al Alto Volta se hizo gendarme. Y esto le hacía tener unos ciertos privilegios. Tomás Sankara no tuvo una infancia difícil. Su nivel adquisitivo estaba por encima de la media. Pensad que el Alto Volta es uno de los países más pobres de África. Y si decimos más pobre de África, es más pobres del mundo. Sankara se metió en el ejército ya desde joven. Ahora sí que el país es independiente y necesita, formar un ejército. Y él estudiará en una escuela de oficiales y aquí empieza a interesarse por el marxismo-leninismo. Como el Alto Volta es un país bastante pobre, los países que formaban parte del Imperio francés se ayudaban un poco entre ellos. Y por ejemplo, para el Alto Volta, para el tema de las especializaciones del ejército y cosas así, enviaba a sus mandos a estudiar a otros países que lo tenían mejor. Y Sankara fue a Madagascar. Justo en el año 72, que Sankara está allí, en Antananarivo, hay unas revueltas estudiantiles en Madagascar. Y estas revueltas logran deponer al presidente. Pues esto influye mucho en el pensamiento de Tomás Sankara. Ve que el pueblo puede derrocar a un dirigente corrupto. Porque, ya os lo explico ahora, el Alto Volta era un país muy corrupto. Todo eran mordidas. Pues cuando vuelve allí al Alto Volta, trabaja como instructor en el ejército y en otra vez que se marchó a otro país, esta vez se fue a Marruecos, en 1976, allí conocerá al otro gran personaje de esta historia, Blaise Compaoré. Forjan una gran amistad, pero es que ya no lo llamemos amistad, eran hermanos. Cuando vuelven al Alto Volta, Compaoré incluso vivirá con la familia de Sankara. Y los padres de Sankara lo llamaban que era su hijo adoptivo. Una vez los dos ya en el Alto Volta, Sankara y Compaoré fundan junto a otros jóvenes oficiales una organización clandestina de corte comunista, el ROC. ¿Es ROC o ROC? Una traducción sería como algo así como la reorganización de oficiales comunistas. Mientras tanto, en el país, que no tiene estabilidad ninguna, y se van dando una serie de golpes de estado, uno detrás de otro, pues en el año 80 habrá el golpe de estado de Cervo. Y Sankara y Compaoré lo apoyan. Cervo es militante de izquierdas. Y a Sankara, que es capitán, se convierte en secretario de Estado de Información. Pero Sankara dimite pronto, porque Cervo está cogiendo lo típico, una deriva muy autoritaria. Y Sankara es encarcelado, porque se está convirtiendo en un grano en el culo. Es una estrella emergente entre el pueblo. Ha estado en una guerra que hubo entre Alto Volta y Mali por temas fronterizos. Es lo que ocurre siempre. Si tú coges un mapa de Europa, las líneas van haciendo muchas curvas. Las líneas de las fronteras hacen muchas curvas. Pero si tú coges mapas africanos o de Oriente Medio, tú ves muchas líneas rectas. Eso no es normal en una frontera. Estas fronteras las habían dibujado tipos europeos que a lo mejor no sabían nada de la zona y dividían a comunidades entre un país y otro. Esto solía ocurrir. Y una de estas es si tú ves la frontera de Mali, son todo líneas rectas. Pues no estaban de acuerdo ni Alto Volta ni Mali y decidieron emprender una guerra de unos meses. Aquí se dio muy a conocer Sankara. Fue lo que solemos llamar un héroe de guerra.
Pues está encarcelado, pero no dura mucho en prisión. Año 1982. Ouagadougou, que es de la misma cuerda que Sankara y Compaoré, ha dado un golpe de estado y ahora es el presidente. Nombra a Sankara primer ministro. Pero es que Ouagadougou era mucho más moderado que Sankara y Compaoré. Y adivinad qué pasa. Pues que en el 83 también lo encarcela. Esto es más que nada probablemente por presiones de Francia y de Costa de Marfil, porque el discurso de Sankara es muy radical. Y también el más que probable miedo de Ouagadougou a que Sankara se acabe quedando en el poder. Y esta medida fue muy impopular. El capitán Sankara era un héroe en el país. Buscaba hacer políticas reformadoras que ayudaran a los más necesitados. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que Compaoré, el amigo de Sankara, da un golpe de estado. Aquí con la ayuda más que probable de Libia y Ghana. Gaddafi proporcionó armas a Compaoré para que diera el golpe de estado. Y liberan a Thomas Sankara otra vez. Pero esta vez Compaoré hace que Sankara se convierta en el presidente. Sankara, que nunca había pasado de rango de capitán. Esto es muy extraño porque tú normalmente cuando ves que hay golpes de estado siempre son los coroneles, los generales, cuando son golpes de estado militares. Y a quien hacen presidente es a un capitán. Pues comienza una nueva era para el Alto Volta. Estamos en 1983 y Sankara decide que al país hay que darle la vuelta como si fuera un calcetín. Para empezar, quiere acabar con el neocolonialismo. Es una obsesión. Y lo primero que hace ya a principio, en 1984, es cambiarle el nombre al país. Porque el nombre de Alto Volta es de herencia francesa. Para los habitantes, ese nombre no tiene ningún significado. Simplemente es una denominación geográfica. Por esta zona pasa el río Volta. Y esta es la zona donde el curso alto del río Volta. Por eso era el Alto Volta. Pues le cambia el nombre y se inventa un nombre. El nombre es Burkina Faso. Que Burkina Faso, en dos de las lenguas propias del país, significa la tierra de los hombres íntegros. Es toda una declaración de intenciones, ponerle un nombre así al país. Vale, y ahora vamos a ver un poco cuál es la política que quiere implantar Thomas Sankara. Lo primero es que él no quiere que la nueva Burkina Faso tenga deudas. Porque está convencido de que un país endeudado es un país sometido. Y Sankara es un gran admirador de la Revolución Cubana y quiere hacer algo parecido. Para empezar, quiere que el país sea autosuficiente, que no dependa de los países extranjeros, porque hasta ahora el Alto Volta, o Burkina Faso como lo vamos a llamar a partir de ahora, dependía de las ayudas internacionales para subsistir. Era un país que siempre estaba pidiendo limosna. Y una de las primeras medidas hace una revolución agraria. Las tierras cultivables están en manos de muy poca gente. Y se les empieza a quitar a estos terratenientes y se les entrega al pueblo. Cambia los sistemas de trabajo y en muy poco tiempo logra que se duplique la producción. Construye escuelas y hospitales por todo el país. Para construirlas, el pueblo, lo hacían entre ellos, hacían como una especie de trabajo en comunidad y construían una escuela. Solo en el primer año de
de estar en el poder Thomas Sankara, la alfabetización del país, lo he tenido que repetir 4 veces. Pasa de un 13% a un 73%. Imaginad lo que es eso. Pues hace una campaña de vacunación masiva para los niños de todas las enfermedades, que estas enfermedades estaban acabando con la vida de muchos de ellos. Se calcula que en 3 semanas, se vacunó a más de 2,5 millones de niños. Burkina Faso es un país de grandes contrastes. Si lo situáis en un mapa de estos físicos, por ejemplo en el Google Earth, ¿no? Que ves la Tierra en modo físico, la parte norte está de color naranja o amarillo, porque es desértica, y la parte sur es mucho más verde. Y en esta parte verde es donde se pueden plantar muchísimas cosas. En Burkina Faso el cultivo más importante eran las plantaciones de algodón. Pero el norte es todo lo contrario. El norte es el Sahel, donde acaba el desierto, pero con la particularidad de que esto sigue pasando ahora, de que el desierto cada vez está ganando más terreno. El desierto cada vez entra más dentro del país. Y esto lo hace, empobrece el país. Pues Sankara hace una gran campaña de reforestación para poder ganarle terreno al desierto. Y un montón de leyes en la que se prohibía quemar rastrojos. Pensad que los rastrojos, no sé exactamente cómo es, pero hace que la tierra esté más fuerte. El desierto lo único que te puede traer es pobreza. Y con la idea de autosuficiencia, Sankara promovió que la gente vistiera ropas de algodón porque se la podían permitir, el país se la podía permitir, para no tener que importar otro tipo de telas y hacer que perdieran poder adquisitivo. La idea es no deberle dinero a nadie. Otra cosa muy importante, quizás de las que más, es que Thomas Sankara quiso la igualdad total entre hombres y mujeres. Estamos hablando del año 84-85. La sociedad de Burkina Faso era muy machista, o patriarcal, como queráis llamarla. Pues él prohibió muchísimas cosas ancestrales, como era la poligamia, los matrimonios forzosos. Incidió mucho que las mujeres tenían que ir a la escuela, aunque estuvieran embarazadas. También prohibió la ablación en las mujeres. En cargos administrativos puso a muchísimas mujeres, en cargos políticos también. Luego hizo cosillas como que eran algo más más simbólico que otra cosa, que fue por ejemplo el día especial de la compra, en el que los hombres eran los que tenían que ir a comprar a los mercados. No podían ir las mujeres ese día, para que los hombres supieran cómo se las tenía que apañar una mujer y cómo vivía una mujer, para que se pusieran en su sitio. Luego hizo una serie de movimientos para que vieran que lo que estaba haciendo se lo tomaba en serio. Vendió todos los coches oficiales. Todos los coches oficiales que tenía el gobierno los vendió. Y a partir de entonces, los coches oficiales eran todos Renault 5. Que ya era un coche pequeñito para la época. Hizo que quitaran el aire acondicionado de su despacho, porque si nadie del pueblo podía permitírselo, el presidente tampoco debería. Bueno, y esto es como diciéndole a los demás, si yo me lo quito, vosotros también. La política exterior que tenía era una política panafricanista. Consideraba que todos los países africanos debían
hacer un poco lo mismo que él. Levantar la voz. Levantar la voz contra las influencias extranjeras y tomó medidas para ello. Suspendió los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, porque consideraba que estas deudas que se tenían con estos fondos eran herencia del colonialismo. Y esto no era culpa de ellos, que esto era culpa de los países de los cuales habían sido colonia, que habían sometido a los países africanos a este tipo de condiciones. Ya estáis viendo que Sankara muchos amigos no va haciendo. Hasta ahora hemos visto un poco las cosas positivas, porque quiso sacar a su país, de la sumisión y de tener que agacharla cada vez la cabeza cada vez que les decían algo. Y bueno, quiso convertir su estado, su país, en lo más potente posible dentro de sus limitaciones. Pero también hubo cositas que no estuvieron bien en su gobierno. Montó el CDR. El CDR era como una especie de comités que se encargaban de llevar la revolución a todos los pueblos, pero aquí ocurre lo de siempre, que la gente que tiene poder no siempre se porta bien. Entre los CDR eran gente del pueblo y muchos tenían deudas que saldar con vecinos y aprovecharon este momento para saldar las deudas. También se hicieron muchos juicios contra antiguos funcionarios de los gobiernos anteriores, también contra jefes tribales, que no fueron juicios garantistas, no se les permitió tener abogado. Bueno, ya estaban los resultados de estos juicios ya estaban dictados de antemano. Cerró medios de comunicación, los que no eran afines a su idea de la revolución fueron cerrados. Solo permitió los medios de comunicación estatales. Y bueno, pues el ser crítico con la revolución no estaba bien visto. ¿Y cómo eran las relaciones internacionales? Pues Sankara, debido a su discurso, no podía pedir ayuda a Occidente. Pero tampoco lo iba a hacer al bloque soviético, porque Sankara no quería estar supeditado a ningún país, ni aunque fuera la Unión Soviética, que podía ser más afín a su idea. No era cuestión de me he quitado un amo para ponerme a otro. Y con quien mejor relación tenía, por ejemplo, era con los sandinistas que acababan de llegar al poder en Nicaragua. Como os he dicho, bueno, con Cuba. En 1984 viajó hasta La Habana, pero también con Gaddafi Pero con Gaddafi hubo sus más y sus menos. Por la zona de alrededor, o sea, los países limítrofes con Burkina Faso, las relaciones no eran buenas, porque estos países tenían esos antiguos dictadores que se enriquecen y, bueno, maniatan al pueblo. Y tenían mucho miedo de que un tipo como Sankara propagase la revolución a sus propios países y que fueran ellos los que salieran perdiendo. Tenemos a Liberia, a Costa de Marfil, a Togo. Sankara era un hombre con un carisma espectacular. Sabía ganarse a la gente, sobre todo a su gente, a su pueblo. Y no se cortaba de decir las cosas que pensaba. El protocolo no era su fuerte. Por ejemplo, en una visita de Mitterrand, le afeó que en el Eliseo francés hubieran recibido al primer ministro de Sudáfrica, que estamos hablando de Sudáfrica en pleno apartheid. Y se lo afeó en la cara a Mitterrand.
Esto le sentó como un tiro. Y los enemigos que tenía, aparte de las potencias occidentales, sobre todo Francia, y países africanos que eran antagonistas a él, los enemigos también los tenían en el interior del país. Desde gente que eran contrarios políticamente, a muchos jefes tribales que estaban perdiendo mucha influencia, la que tenían en sus poblados, porque cuando Francia controlaba el país o cuando habían dictadores afines, se apoyaban mucho en estos jefes tribales. Pues ahora la estaban perdiendo toda la influencia en favor de los CDR. En que incluso los jefes tribales a los campesinos del pueblo les cobraban un impuesto. Pues este impuesto Sankara lo prohibió. Y también, que aquí es una parte clave, gente propia de Sankara, gente que habían subido con él, que creían que Sankara era demasiado radical, que se estaba poniendo demasiados enemigos, y no estaban demasiado de acuerdo, porque veían que estaba yendo demasiado lejos. Y uno de ellos es Compaoré. La relación con Compaoré se está deteriorando muy rápidamente. Incluso a Sankara, en el año 87, ya le están diciendo países amigos que ven complicado que pueda seguir y le ofrecen la ayuda de sacarlo del país y ofrecerle asilo, que se exiliara en esos países. Pero Sankara se negó. Pues ahora ya nos movemos a octubre de 1987, apenas 4 años después desde que Sankara llegó al poder. Sankara había ido a una reunión y aparecieron hombres armados con Kalashnikov y lo mataron, a él y a 12 hombres de su confianza. Los enterraron en una fosa común y rápidamente se supo quién había ordenado este golpe. Este golpe de estado lo había ordenado Compaoré. E incluso se supo luego de que los asesinos salieron de la propia casa de Compaoré. Él negó tener toda vinculación con este asesinato. Como se dice vulgarmente, blanco y en botella, pues esto es un poco así, porque Compaoré se hizo con el poder. Y rápidamente empezó a derogar todas las políticas que había puesto Sankara en Burkina Faso. Y empezó a volver al redil de Occidente. En teoría, Compaoré, cuando llegó al gobierno, dijo que es que la revolución estaba cogiendo con Sankara un carácter muy dictatorial. Y que con él iba a ser diferente, que él, sí, en principio iba a permitir todos los partidos políticos, se volvía a permitir la libre, o sea, volver a que hubiera otra vez prensa. Pero es que si tú miras los informes que se hicieron de todas las elecciones después de que llegara al gobierno Compaoré, todas las elecciones fueron fraudulentas. Y estuvo la friolera de 27 años en el poder. Compaoré se volvió a acercar a Francia, se volvió a acercar a los países occidentales. Como he dicho, derogó todo el sistema que había montado Sankara. Y siendo claros, el país volvió hacia atrás en muchas materias. Volvió a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a pagar estos préstamos y a volver a endeudar al país. Pues en 2014 quiso sacar una ley para ya perpetuarse sin miramientos, o sea, decir, no, me quedo yo aquí hasta el final. Y hubo una serie de manifestaciones y de movidas en el país y tuvo que huir. Huyó hasta Costa de Marfil
Y entonces, cuando se derogó cuando se acabó el gobierno de Compaoré, que era una dictadura, la pintaba de otra manera, pero era el típico dictador africano. Ya, una vez fuera, ya se cambió el gobierno y se pudo investigar el asesinato de Sankara. Porque mientras estuvo Compaoré en el gobierno, no dejó que se investigara. No se sabía ni dónde estaban los cuerpos de los hombres que asesinaron. No se sabía qué había ocurrido hasta que en 2015 se inició un juicio sobre el asesinato de Thomas Sankara y los 12 hombres. En este juicio se demostró que Compaoré había ordenado el asesinato de Thomas Sankara, su hermano, y fue condenado a cadena perpetua en ausencia. A él junto a otros hombres, que fueron los que organizaron, gente afín a Compaoré. También se habla de que hubo injerencias por parte de Francia y de otros países vecinos para derrocar a Sankara, pero no se ha podido probar del todo porque se le han pedido una serie de documentos a Francia sobre papeles sobre este tema, y Francia siempre o da largas o lo que entrega apenas tiene nada que ver. Lo que sí que se sabe es que justo el día siguiente al atentado que le costó la vida a Thomas Sankara, habían miembros del servicio secreto francés en Ouagadougou, en la capital de Burkina Faso. Pues podemos decir hoy que Burkina Faso está mucho peor que en 1984. Que las políticas de Sankara, con sus luces y sus sombras, porque también hay sombras, fue como un faro que se apagó muy pronto. Y el caso es que Sankara ya lo veía venir. En uno de sus últimos discursos, en una reunión de líderes africanos, en que anticipó su muerte. Porque él dijo que o vamos todos a una o yo seré el primer mártir. No lo dijo con estas palabras. Él sabía que estaba en el punto de mira, pero se quiso quedar hasta el final. Y es una cosa que le honra. Bueno, y esta ha sido un poco un resumen de la vida de Thomas Sankara, que era un hombre que tenía unos sueños de la emancipación del continente, pero que al final le cortaron las alas. Este quizás fue el último gran revolucionario del siglo XX, y el caso es que es una persona muy desconocida, sobre todo en Occidente, pero en África sí que se le conoce. Es un referente para los movimientos de izquierdas y anticolonialistas. Sankara, en el momento de su muerte, sus posesiones se limitaban a unas guitarras, a una casucha, porque era una casucha lo que tenía, y unas bicicletas. Eso eran todas sus posesiones. No fue un dictador de los de enriquecerse, pero que luego tiene que salir corriendo y pueden vivir de rentas el resto de su vida, y la de sus hijos y la de sus nietos. No, Sankara en el momento de su muerte no tenía propiedades, no tenía nada de lo que se hubiera aprovechado del país. Otro caso es que, por ejemplo, Sankara era muy peligroso para Occidente, porque todos los golpes de estado que os he estado comentando al principio del programa, normalmente no pasaba nada con estos dictadores. Los sacaban del poder, a lo mejor los encarcelaban o lo que fuera. No lo he mirado a fondo, pero no los asesinaban. A Sankara sí. A Sankara lo mataron, porque era muy peligroso tenerlo vivo. Porque este hombre en la sombra, detrás de ellos, te podía volver a montar otra revolución, porque la gente del pueblo, la gente llana, estaba con él. Ya os he dicho que era un hombre muy carismático y se lo veían como uno más, como uno de ellos.
Bueno, también me gustaría comentar que la mujer de Sankara tuvo que huir en cuanto lo asesinaron. Volvió en 2015, ya se pudo quedar en el país. Y al final encontraron los cuerpos y los habían acribillado a balazos. En Twitter, @melcaniano, con K. Como siempre, os quiero decir, que todas mis redes están en la caja de descripción, por si queréis comentar cualquier cosa. Tenemos en Telegram, vamos subiendo fotillos y eso de los temas, cuando me acuerdo. Y ¿qué más quería comentaros? Pues nada, este tema lo he traído porque un podcaster amigo me lo comentó. Y nada, que darle las gracias a Sato por comentarme este tema. Y que, bueno, ya lo tenía pensado, pero bueno, lo he adelantado bastante. ¿Qué más? Si queréis, también podéis recomendarme temas, vosotros mismos, si tenéis alguna idea de algún tema. Aquí estamos abiertos a recibir vuestros comentarios y vuestras peticiones y como queráis. Otra cosa, en octubre se van a hacer las JPod. Las JPod es una reunión de podcasters y oyentes que se hace una vez al año, creo, y este año se hacen los días 20 y algo en Tarrasa, en Barcelona, en la provincia de Barcelona. Yo van a ser mis primeras JPod, las primeras que me voy a acercar y ver cómo funciona. Por si os acercáis, pues podemos conocernos. ¿Qué más? Nada, que me dejéis algún comentario, los likes, porque son muy importantes. Si no os gusta dejar comentarios, dejar un like, porque el like ayuda mucho a la visibilización del programa, que le salga más gente y puedan escucharlo también, y así le hacemos crecer un poquito. Pues nada, hasta aquí mis comentarios, mis cositas, y os dejo y nos vemos pronto. En cuanto tenga el próximo tema, ya estará subido. Así que un abrazo y adiós.